Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hacer, para conmemorar la primavera, un posataza o posavasos, con motivo de flor o de girasol, como quieran llamarle. Lo estoy haciendo en honor a mi hija que tanto me pidió. Me dijo: mamá, haceme un girasol como te salga. No me hagas los pétalos muy largos, hacémelos más bien chicos. Muchas ya saben que a mi hija mucho el crochet no va. Recién empezó a gustarle algo porque a las amigas les gusta, entonces les empezó a gustar un poquito. Así que bueno, ideé esta carpetita pequeñita con 2 filas de pétalos para hacer un girasol que recién van haciendo. Se le puede ir agregando más todavía para que sea más largo el pétalo, que se vea a distancia. A mí me gustó esta propuesta, está bien interesante. Se coloca la taza encima y queda lindo. Pero también puede ser un tapetito, un adorno para un cojín. En comentarios me dejarán en qué usarían este precioso motivo de girasol o motivo floral, como quieran llamarlo, ¿sí? Para esto yo utilicé solo restos de material que tengo. No tuve que comprar nada porque es material que tengo, que he estado utilizando en el canal en distintos videos. Esto es hilo amarillo de algodón que ya he utilizado en otras propuestas. Esta es la hebra del medio y el hilo también marrón lo he utilizado en otras cosas. No recuerdo ahora en qué, pero también lo he utilizado, creo que en gorros. Bueno, vamos a comenzar. Pueden usar cualquier marca de hilo, no interesa qué marca. Recuerden que estamos en el canal a nivel mundial, ¿sí? Entonces van a trabajar con la marca que consigan. No todos conseguimos la misma marca. No doy marcas porque no hago propaganda gratis. Si me regalan algo, digo los nombres de las fábricas o las mercerías enseguida, pero no me regalan nada y no puedo dar nombres, ¿sí? Para un hilo de algodón de 2 milímetros usamos un ganchillo de 2 milímetros. Se me está borrando el número, pero es de 2 milímetros. Vamos a iniciar con 5 cadenitas y hacemos lo siguiente. Retorcemos un poquito la hebra, ajustamos y ahí hacemos la primera cadenita de seguro. Y aquí adentro así hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas al aire. Las unimos desde la primera, ahí, está un poco apretadito, ahí hizo, con un punto deslizado, ahí. Levantamos 3 cadenas al aire que cuenta como primer punto alto y en total adentro de la argollita que tenemos vamos a hacer 12. Contando con las 3 cadenas tenemos que tener 11, ¿sí? Las que restan. Y ahí vamos. Ya vamos escondiendo la piolita y vamos 2, 3, 4, 5. Una vez que tenemos los 12 puntos altos en la argollita, cerramos en la tercera cadena de inicio con un punto deslizado. Ahí. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. A mí se me aprieta un poquito. 1, 2, 3. Lo hago a propósito para que me quede bien el redondel de adentro
de mi girasol para que quede bien la floración, bien cerradita, donde se posa la abeja y el pajarito. Una vez que tenemos las 3 cadenas puestas para el primer punto alto, hacemos 2 cadenas para separar. Vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto. Separamos con 2 cadenas. Vamos al siguiente punto alto y separamos con 2 cadenas. Repetimos, 2 cadenas de separación, un punto alto en el punto siguiente. Y repetimos, 2 cadenas y un punto alto en el punto que va, o el siguiente. Y así vamos a ir por toda esta vuelta repitiendo 2 cadenas, un punto alto. Ahora, cuando terminamos esta vuelta, buscamos las 3 cadenas. 1, 2, 3 y allí cerramos la vuelta. Otra vez con punto deslizado. Ahí. Y me voy con punto deslizado hasta las cadenas. Solo una vez. Ahí. Porque vamos a trabajar en las cadenas ahora. ¿Sí? Así nos quedó el centro del girasol. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. Y adentro de las cadenas van a ir 3 puntos altos. Con las cadenas faltan 2. Va el segundo y ahora el tercero. Separamos con una cadena. Vamos al grupito que sigue de 2 cadenas y ahí repetimos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Separamos por una cadena y repetimos. 1, 2 y 3. Y separamos por una cadena. Terminamos la vuelta y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado. Nos corremos un punto también con punto deslizado y tiramos el hilo. Yo ya lo corté porque voy a enhebrar con otro desde acá mismo. Después el otro hilo lo escondemos bien. Levanto 3 cadenas para el primer punto. Hago uno de seguro, que es este. Y ahora hago 1, 2, 3 cadenas. Tiro bien. Y entonces hago lo siguiente. Hago una cadena para separar. En el huequito que está acá, hago un punto bajo, ahí. Ahí. Hago una cadena más para separar y en el hueco que sigue ahí, hago un punto alto. 2 cadenas. En el hueco que sigue, hago un punto alto. Entonces nos queda un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Una cadena. Punto bajo inmediatamente. Una cadena. En el punto que sigue, punto alto. 2 cadenas. Punto que sigue o hueco, punto alto. ¿Ven? Nos queda punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y aquí entre medio nos queda cadena, punto bajo y cadena. Entonces repetimos, ¿sí? Cadena, punto bajo en el hueco, cadena,
punto alto en el hueco, 2 cadenas de separación, punto alto en el hueco, una cadena en el huequito, punto bajo, una cadena, punto alto, 2 cadenas en el huequito, punto alto. ¿Ven cómo va quedando? Entre medio del punto alto, 2 cadenas y punto alto, queda como una moñita, cadenita, punto bajo y cadenita. Así vamos a ir repitiendo esta vuelta. Llegamos al final de la vuelta y quedamos con un punto alto. Al comienzo de la vuelta hicimos 3 cadenas de subida y 2 de separación. Aquí irían 2 cadenas para separar, pero no las vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una cadena y en la tercera cadena de subida aquí, ahí, vamos a hacer esto. Así. Eso mismo que hicimos ahí. ¿Ven? Y nos va a quedar este piquito que tenemos acá igual, pero sin las 2 cadenas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar para acá y cuando regresemos vamos a trabajar aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer 3 cadenas para el primer punto alto. Y vamos a hacer aquí adentro 4 puntos altos. Contando con las cadenas nos quedan 3. 1, 2 y 3. Son 4 de un lado y 4 del otro, ¿sí? Ahora nos queda hacer una cadena de separación y aquí donde teníamos el punto bajo, hacemos un punto bajo, una cadena, y donde tenemos las 2 cadenas que separan los 2 puntos altos, ahí vamos a hacer lo siguiente. 4 puntos altos, 2, 3 y 4, separados por 3 cadenas, 2, 3, ¿sí? Cuando tenemos las 3, desde la primera nos regresamos, ¿sí? Y hacemos esa argollita. Y otra vez 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Cuando terminamos este motivo, hacemos una cadenita y lo clavamos aquí en el punto bajo que tenemos aquí. Y ahí mismo hacemos otro punto bajo, una cadena, y entre medio de los 2 puntos altos en las 2 cadenitas repetimos el motivo. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. 1, 2, 3 cadenitas y nos regresamos desde la primera y la cerramos ahí. Volvemos a repetir la otra mitad de los puntos altos, que son 4. Vamos, 2, 3 y 4. Hacemos la cadenita y aquí en el punto bajo clavamos con otro punto bajo. Hacemos la cadenita, repetimos un motivo más. Inmediatamente aquí en el agujero hacemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 cadenas que separan, pero que en realidad se van a cerrar juntas para formar esa argollita. Y otra vez 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Separamos con una cadena y clavamos aquí entre medio con un punto bajo. Nuevamente
hacemos una cadena al aire y volvemos a repetir estos abanicos tan bonitos que son los pétalos. Bueno, ¿ven cómo va quedando? Está bien amoroso. Bueno, estamos en el último motivo. Recuerdan que empezamos aquí con las 3 cadenas, ¿ven? Bueno, acá en el último motivo unimos con punto bajo. Hacemos la cadena aquí y aquí adentro tenemos que hacer la otra mitad de los 4 puntos. Vamos 2, 3 y 4, ¿sí? Ahora faltan las 3 cadenas. Nos regresamos a la primera, ¿sí? Y unimos aquí en el tercer punto de cadena. Ahí. Y ahí quedaría finalizado. Lo pueden dejar ahí si quieren, ¿sí? Otra cosa que les digo, si no quieren hacerlo así tipo girasol, porque no les gusta el pétalo que está muy pequeño, lo pueden hacer del color que ustedes quieran. Es a gusto, ¿sí? Bueno, como yo lo voy a agrandar, me voy a correr con punto deslizado desde acá, desde el borde de la cadena. Bien desde adentro de la cadena, ahí. Ahí. Me meto bien adentro. O sea, adentro entre los 2 eslaboncitos, ahí. Bien al borde. Porque me voy a meter por detrás. ¿Por detrás dónde? Aquí. Ahí atrás. ¿Sí? Ahí. Que se me chanflió. Entonces, ahí estoy yo, ¿no? Entonces yo hago esto, me meto por ahí y hago esto. Traigo ahí y hago un puntito. Y ahí empiezo. Una cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas al aire. ¿Ven? Y me voy al otro punto acá, entre medio de los 2. Ahí. Ahí. ¿Lo ven? Que era el punto bajo. Ahí. Lo traigo y hago un punto bajo. Ahí. Y vamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas al aire. Y vamos al otro punto bajo. Si quieren acuesten el pétalo si les molesta. Vamos al otro. Lo agarran así y lo traemos así. ¿Ven? Y hacemos ahí el punto bajo. Y vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Si les cuesta hacer punto bajo, hagan un punto deslizado. Como más les quede cómodo. Ahí vamos de nuevo. Agarramos y lo pasamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y vamos entre medio de los 2 pétalos y hacemos de vuelta lo mismo. ¿Ven? Los agarramos así y lo pasamos. Voy de nuevo. A veces se chanflea y se sale. Y empezamos de vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y continuamos por toda la vuelta haciéndole las cadenas para hacer la segunda fila de pétalos. Unimos en la primera cadena ahí con un punto deslizado. Ahí. ¿Sí? Hacemos una cadena de subida y vamos a hacer aquí adentro 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5
y 6. Y ahora hacemos 4 cadenitas. 2, 3, 4. Y nos regresamos desde la primera. Y lo cerramos ahí. Volvemos a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena de separación y clavamos con punto bajo aquí en la unión. Recuerden hacer eso. Hacemos un punto bajo, una cadena de separación y vamos de vuelta a las cadenas ahí y hacemos los 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y ahora hacemos 4 cadenitas. 2, 3, 4. Desde la primera nos regresamos y volvemos a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadenita y el punto bajo aquí. Una cadena. Y en la argolla que hicimos de las 8 cadenas, volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Nos regresamos desde la primera, ajustamos y repetimos la otra mitad. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Una cadenita. Hacemos el punto bajo. Vamos a hacer un motivo más. Una cadenita y lo hago más despacio. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y contamos 1, 2, 3, 4 cadenitas. Nos vamos a la primera y pasamos todo con un punto deslizado y ajustamos la argollita y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerden hacer la cadenita antes y después de los abanicos y clavar con un punto bajo. Y así vamos a ir repitiendo hasta terminar toda la segunda fila de los pétalos de este girasol. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, espero que les haya gustado la propuesta para tomarse un rico café. La taza es de mi hija, le gusta todo lo negro. Así que bueno, para el café, para el azucarero, para lo que ustedes gusten. Ustedes me dirán en comentarios en qué usarían este hermoso motivo, que parece ser un girasol. Espero que digan que se parece un girasol. Yo lo hice con mucho amor para todos ustedes, especialmente para mi hija que tanto quiso. Y bueno, ella me dijo, ma, que te salga lo que te salga, que tenga marrón, que tenga amarillo, a mí ya me alcanza.
Bueno, aquí está la propuesta y dedicado para ella, con muchísimo amor y con muchísimo amor para todos ustedes. Espero que lo hagan. No olviden de suscribirse en YouTube poniendo Gabriela Moreno de García, y si están en Facebook les pido que me sigan a mi página Gabriela Amor por el Crochet, y si están en Facebook también pueden subir también y primero agregarse a mi grupo y subir sus trabajos, ya sean míos de mi canal o trabajos que ustedes hagan por su cuenta, a mi grupo Gabriela Delicadezas al Crochet y Dos Agujas. Los espero con muchísimo amor y entusiasmo para tender puentes de amistad y bueno, y hablar de muchísimas cosas lindas, de por ejemplo, cómo empezaron a tejer, cómo es que empezaron a tejer. Yo hace casi 16 años, todavía no los cumplí, los 16 años que llevo tejiendo, y las que me conocen saben que fue sin querer queriendo. Me regalaron una revista en portugués y después que terminaba mis quehaceres, me sentaba en mi silla preferida, rodeada de mis plantas, y la empezaba a mirar y yo jugaba como malabarismo con las agujas porque la verdad no sabía cómo agarrarlas. Y estaba muy lejos de un video, muy lejos de tener una red social o tener una computadora o un móvil inteligente. Y entonces no tenía videos ni nada por el estilo. Y de tanto que miré los patrones que tenía la revista, así fue como empecé. Y lo que no me salía lo inventé. No me pregunten cómo, pero así empecé yo. Esa es mi historia. Y aquí estoy hoy con ustedes porque creo que Dios me bendijo y por eso es que devuelvo un poco de lo que Dios me dio. Donde sea que se encuentren cada uno de ustedes, les bendigo con paz y bien y les agradezco muchísimo que me acompañen cada día, porque esto no se hace solo, se hace con ustedes. Les mando un abrazo grande y hasta poquísimos días.